Entramos a la sección Agroeconomía. Nuestro invitado de hoy, Guillermo García, presidente de Fintech Valores, Casa de Bolsa. El tema que hoy vamos a tratar es oportunidades de financiamiento e inversión a través del mercado de valores. Bienvenido, Guillermo García. Gracias por estar con nosotros. Este es tu programa Campo, Café y Ciudad para que hablemos de este tema. Por favor, explícanos cuáles son esas oportunidades de financiamiento e inversión que pueden tener todos nuestros amigos productores a través del mercado de valores. ¿Qué significa eso? Gracias, Norberto, por tu invitación a este importante programa. Efectivamente, el sector ganadero y agroindustrial tiene un potencial enorme y por ello las oportunidades de desarrollo futuro y la creación de nuevos vehículos de inversión a través del mercado de valores abre grandes posibilidades tanto para las empresas como para los inversionistas en general. Las posibilidades que brinda la estructuración de emisiones de ya sean papeles comerciales o el pagaré bursátil o también participaciones que se conocen en el mercado como titularizaciones, que es básicamente colocar un activo en garantía, y estos activos pueden ser incluso semovientes, abren una gran oportunidad para el sector agrícola y ganadero y también a la agroindustria. Excelente información, Guillermo. Ahora, por favor, explica cómo a nuestros empresarios y especialmente al sector agroindustrial, que estamos más acostumbrados por la cultura económica nuestra, es más de lo que es el financiamiento por banca privada o banca pública, que la utilización de títulos para acceder a lo que es el mercado de valores. ¿Cuáles serían las similitudes o diferencias entre un ente y otro, entre lo que es la banca pública privada y lo que son el mercado de valores? ¿Existen algunas diferencias y cuáles serían los elementos que constituyen este aval para poder acceder a este tipo de financiamiento? En el esquema tradicional bancario es el propio banco que, una vez analizado el riesgo del solicitante, otorga o no un crédito. En el caso del mercado de valores, no es el banco que está dando ese crédito, sino son los inversionistas a través de la compra de los títulos emitidos por una empresa o algún emprendimiento. En el caso del mercado de valores hay una cantidad de requerimientos y de normas y ley donde esa empresa requiere presentar sus estados financieros, que en este caso son estados financieros ajustados por inflación por lo menos en los 2 últimos años. En el caso de una estructuración de papeles comerciales o algún otro instrumento, en el caso de un bono de deuda. Cuando te hablaba de la titularización de un activo, me refería a un mecanismo muy utilizado en el mercado, que es un mecanismo de financiamiento que consiste en constituir un patrimonio, digamos, autónomo con activos o bienes recibidos, en este caso del emisor o el interesado en obtener ese financiamiento, y que una vez, digamos, se constituya ese respaldo para el repago de esas obligaciones, se constituye un vehículo que se llama vehículo de propósito especial, donde queda en garantía ese activo que ha dado la empresa para poder entonces estructurarse esa emisión de papeles que van a comprar esos inversionistas en el mercado, y que ese papel va a tener una garantía, que es el activo que está cediendo el emisor en el caso de incumplimiento por parte del emisor de la deuda que tiene con los inversionistas a través de ese papel que se colocó en el mercado. Esa es una de las grandes diferencias entre el crédito bancario tradicional, que es el banco que con sus recursos presta digamos, a ese interesado el dinero. En el caso del mercado son los inversionistas que compran esos papeles emitidos por la empresa. Muy bien, Guillermo. Ahora, para tener acceso a este tipo de financiamiento por el mercado de valores, ¿qué requisitos deben cumplir las empresas para poder aplicar a ese tipo de financiamiento? ¿Podría, por favor, desglosarnos esta información tan importante para todos nuestros agroempresarios?
¿Qué requieren las empresas para poder acceder al mercado de valores venezolanos? Primeramente, yo te diría que los recaudos esenciales o preliminares, que son un requisito sine qua non, estaría el documento constitutivo y última reforma estatutaria de la empresa. Otro requisito fundamental son los estados financieros ajustados por inflación en los últimos 2 años y un corte anual actual en el caso de que la empresa, por ejemplo, está enviando los estados financieros de los 2 últimos años, pero está haciendo la solicitud en el mes de marzo. Bueno, habría que tener un corte lo más cercano a la solicitud de esa estructuración de ese papel comercial, por ejemplo. También, como un elemento importante, el RIF lógicamente de la empresa, y el RIF y cédula de identidad de la persona responsable, que va a ser el firmante por parte de la empresa. Y otro requisito también fundamental es la aprobación en asamblea de junta directiva para la autorización del endeudamiento, de este endeudamiento en el mercado. Estamos conversando con Guillermo García, presidente de Fintex Valores, Casa de Bolsa. Guillermo, ¿podrías por favor explicarnos qué tipo de financiamiento pueden tener acceso los empresarios o las empresas que apliquen al mercado de valores? ¿Cuál es el tipo de financiamiento, el monto a aplicar y según qué características deben reunir ellos para poder aplicar a esos tipos de financiamiento? El monto solicitar en algún momento determinado por parte de una empresa al mercado va a estar más ligado a sus estados financieros, a su flujo de caja, a su modelo de negocio y las perspectivas de crecimiento de la empresa. A diferencia quizás del crédito tradicional, bueno, el banco va a juzgar básicamente el riesgo que significa ese préstamo de la empresa. En el caso del mercado quizás es un poco más amplio en el sentido de que van a ser plenamente sus estados financieros, la buena gerencia, las perspectivas del negocio que tenga esa empresa, la que le va a permitir establecer unos montos de solicitud que sean acordes básicamente a el flujo de caja generado por la empresa. También hay la posibilidad, como te había mencionado al inicio de esta entrevista, la posibilidad que tienen las empresas de utilizar activos, en este caso ya sea maquinaria y equipo, pueden ser inmuebles, facturas, por ejemplo, también, que es un activo que pudiese titularizarse. Y en el caso de los productores, tanto agrícolas como también los productores agropecuarios, bueno, hay la posibilidad de colocar en garantía tanto los semovientes como también titularizar cosechas. Entonces va a depender en cada caso de la empresa en particular con sus activos y su modelo de negocio, pero lo interesante es que el mercado de valores abre esa posibilidad que va mucho más allá de ese crédito tradicional bancario que solamente se limita al riesgo de repago de la empresa. Entonces el mercado brinda una cantidad de otras opciones y alternativas que pudiesen evaluarse y que la casa de bolsa a quien se acuda a presentar, digamos, esas posibilidades, bueno, le va a asesorar y le va a orientar en la mejor vía para poder acceder al mercado venezolano. Guillermo, tenemos entendido que el mercado de valores venezolano no solamente te permite tener acceso a financiamiento, es decir, que pueda tener un apalancamiento financiero en nuestro sector productor, nuestras empresas agroindustriales, sino que también permite otro mecanismo bien importante en este momento donde es posible proteger de la inflación y de la devaluación los capitales económicos de estas empresas, es decir, que puedan colocar a través de las medidas de inversión, convertirse en inversionista y constituir ese mercado de valores. Por favor, ¿podrías explicarnos ese procedimiento, cómo es? Y si nos puedes dar algún ejemplo de alguna empresa que esté haciendo este mecanismo y que sea del sector agropecuario. El mercado venezolano no es solamente abre la posibilidad del financiamiento, sino que permite también
por el lado de los inversionistas, el poder utilizar los diferentes productos y títulos valores que existen en el mercado para buscar rendimiento de su dinero. En el caso de inversionistas, ya sean personas naturales o instituciones, ya sean también las empresas, tesorería corporativa, hay una cantidad de otros instrumentos, ya sea el mercado accionario venezolano, que tiene unas grandes posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazo, porque la mayoría de las empresas que cotizan hoy en bolsa, por ejemplo en la Bolsa de Valores de Caracas, todas están subvaluadas con un potencial de crecimiento muy importante y de revalorización en el tiempo. Y en el caso particular del sector agroindustrial y agrícola, son cada día más las empresas venezolanas en ese sector que están acudiendo al mercado para no solamente financiarse, sino en el caso de los inversionistas, a quien me estoy refiriendo, ya sean personas naturales o personas jurídicas, bueno, tienen una amplia gama de instrumentos de inversión que tienen muy buen rendimiento en el caso de los papeles comerciales de empresas que han acudido recientemente en el sector agroindustrial, donde estas empresas son en muchos de estos casos empresas conocidas, pero están entrando también otras empresas que poco a poco están viendo el mercado como una gran alternativa y están participando. Bueno, estos inversionistas pueden obtener un buen rendimiento de su dinero y, por ejemplo, en el caso nuestro de FinTech Valores Casa de Bolsa, estamos en este momento colocando una emisión de la empresa Mersan por $150.000, el equivalente a $150.000, porque es una emisión que está indexada, es en bolívares, pero indexado al tipo de cambio, a 270 días con un interés anual del 10% y intereses pagaderos cada 30 días. Es decir, que el inversionista que entra a participar, por ejemplo, en este pagaré bursátil de Mersan, está recibiendo su capital al término de los 270 días, pero cada 30 días recibe intereses. Y lo interesante de este instrumento es la cobertura cambiaria o protección cambiaria que le da a este inversionista, porque cuando se pagan los intereses cada 30 días, se pagan en bolívares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela de ese día. Igualmente, cuando recibe el retorno de su capital al día 270, es decir, en 9 meses, va a estar recibiendo los bolívares al tipo de cambio de ese día. Entonces, esa persona cubre de alguna manera una potencial devaluación del bolívar, si ese fuese el caso, y puede voltearse en ese día que está recibiendo esos bolívares al tipo de cambio del momento y comprar dólares si quiere protegerse.